Hola, soy Stephanie Veleira Vizcarra, nutrióloga clínica, y en este podcast descubrirás herramientas y consejos para alcanzar tu mejor versión. Este episodio es patrocinado por Multiblue, suplementos hechos con ingredientes naturales que puedes encontrar fácilmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wellness Wave. Hoy estamos con el doctor Eduardo Argüelles, que es neurólogo, así que ya se imaginan el episodio que vamos a tener hoy. Vamos a estar hablando mucho de enfermedades neurodegenerativas, así que creo que todos nuestros miedos van a salir aquí, pero también se van a resolver todas nuestras dudas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Stephanie. Un gusto que me hayas invitado. Oye, pues qué emoción, qué emoción. Creo que hoy vamos a traumarnos y luego destraumarnos, ¿no? Porque siempre tenemos como que todos estos miedos de conforme vamos creciendo, con lo que va pasando con nuestro cerebro, y qué mejor que tener a la persona que nos puede resolver todas estas dudas. Así que primero platícame, ¿por qué te enfocaste en esta especialidad? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te gustó? Pues mira, yo tuve un recorrido un poquito largo en medicina. Inicialmente yo hice la especialidad de medicina interna, yo soy médico internista, y posteriormente hice la especialidad en neurología y luego hice la alta especialidad en trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Desde siempre me gustó el cerebro, desde siempre. Es algo, ¿sabes? Ahí está pues tu pasado, el presente, tus esperanzas, lo que eres, lo que has sido. Entonces siempre lo he visto como una puerta entre cosas que todavía no podemos entender del todo. Y además es un órgano fascinante. Nunca dejamos de aprender. Es un órgano que todo el tiempo descubrimos nuevas cosas sobre él. Y creo que nunca vamos a dejar de descubrir cosas sobre el cerebro. Y hay algo en particular que a mí me agradaba mucho de mi especialidad. Si tú tienes, por ejemplo, un problema gastrointestinal o un problema cardíaco, tú tienes una enfermedad de eso, ¿de acuerdo? Pero si uno tiene un problema cerebral, el que está enfermo es la persona. El ser, ¿de acuerdo? Entonces es una especialidad sumamente humana, sumamente delicada en el término de la relación médico-paciente, y a mí me gusta construir vínculos duraderos con mis pacientes, y entonces creo que elegí bien la especialidad que seleccioné. No, y aparte está, como tú dices, o sea, creo que cada día, cada año van sacando nuevas cosas. O sea, el cerebro es algo que todavía falta muchísimo por estudiarse y creo que es algo súper interesante. Y con el tema de enfermedades neurodegenerativas, ¿qué es lo primero que se daña cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa en el cerebro? El tema con las enfermedades neurodegenerativas es que ese término es un término extremadamente amplio. Todas las enfermedades neurodegenerativas siguen un patrón similar, pero no hay punto de comparación si hablamos, por ejemplo, de enfermedad de Parkinson o hablamos de enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, demencias frontotemporales. Son enfermedades extremadamente diferentes entre una a otra. Pero lo que se puede decir en términos generales de cómo se da este tipo de patologías es que se empieza a generar un deterioro dentro del funcionamiento neuronal. Cada una de las neuronas, dentro de ellas, está sucediendo algo anómalo. En algunas ocasiones, en una gran cantidad de personas, lo que sucede es que se acumula una proteína anormal dentro de esa neurona. Y es como que en una casa o en una habitación tengamos mucha basura. Eventualmente, si la basura llena la habitación, pues ya no es lugar para vivir, ¿no? Lo mismo sucede con las neuronas. Hay un punto en el que las proteínas están tan acumuladas dentro de las neuronas que para la neurona ya es imposible mantener un proceso fisiológico normal de vida. Entonces mueren, fallecen esas neuronas. El problema es que ese mecanismo por el cual la neurona tiene esa proteína que se acumula y no la puede eliminar, pasa a otra neurona. Pasa a otra neurona y es un mecanismo en cadena. Entonces eso da como resultado pues la pérdida de masa encefálica a lo largo del tiempo y con todos los síntomas que eso incluye. O sea, el cerebro necesita esta proteína para que se pueda organizar. Claro. ¿Y esta proteína no se puede suplementar? Esas proteínas las tenemos todos, tú, yo, todos los que nos escuchan las tenemos en nuestro cerebro. El tema es la cantidad. En este caso, la célula no la puede eliminar en la forma normal que lo tendría que eliminar y se acumula. Entonces hay un punto en el que la tasa metabólica de esa célula excede lo que la neurona puede hacer porque tiene que compensar la cantidad de proteínas que tiene adentro. Entonces cuando esto se desborda, la neurona muere. ¿Y todas las enfermedades neurodegenerativas nacen de ahí? Pues una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas tienen un vínculo con alguna teoría
sobre alguna proteína anormal que explica por qué esto se produce. Pero déjame decirte que ahorita estamos en un momento de mucha controversia. Existe una gran cantidad de muy respetados especialistas en trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas que abogan porque no es del todo cierto que son las proteínas lo que estamos en un punto de controversia actualmente, pero mientras no tengamos una mejor o una explicación más plausible en este momento, preferiría que nos quedemos con esta, pero tómenla con reserva. Ya tendremos episodio 2 si vemos que esto cambia. Oye, y con el tema de la demencia, o sea, ¿normalmente llega de golpe o es algo que va pasando poco a poco y no nos damos cuenta? O es que llega poco a poco, pero pues nos damos cuenta cuando ya estamos muy mal. Fíjate que cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, específicamente en demencia, creo que dentro de la población general existen muchas concepciones erróneas sobre qué es en realidad la demencia. Preferimos el término deterioro cognitivo porque de alguna manera demencia tiene una cierta connotación peyorativa para los pacientes, ¿no? Pero hay enfermedades que pues su nombre no ha cambiado y siguen incluyendo la palabra demencia. La mayoría de las personas que nos están escuchando seguramente cuando les dices demencia, lo primero que les va a llegar a la mente es pérdida de memoria. Sí. Y yo quisiera que sepan que eso no necesariamente tiene que ser así. Yo tengo pacientes con demencia cuya memoria está totalmente preservada. Ok. ¿Sí? O sea, la demencia en realidad o el deterioro cognitivo habla de la pérdida para la realización de una actividad que previamente ya se sabía hacer. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente cuya memoria está completamente normal, un paciente funcional en todos los sentidos en ese aspecto, pero que se le hace imposible vestirse. Eso es una apraxia del vestido, es un tipo de demencia específico. Tengo pacientes cuya memoria está bien, pero lo que se afecta es el habla, la producción del lenguaje. Es una afasia primaria progresiva y hay muchos tipos de... Pero por ejemplo, con ese paciente que le cuesta vestirse, ¿no estamos hablando también de la memoria como para vestirte o eso está pegando otra cosa? No, no se le puede considerar como memoria. Sí tiene algunas componentes dentro de algo que se llama memoria procedural, como por ejemplo, hoy te levantaste seguramente y te lavaste los dientes, te diste un baño, etc, etc. Yo no creo que hayas pensado cada uno de los pasos que tú hiciste para hacer eso. Sí. Eso es memoria procedural. Entonces hay muchos tipos de memoria, ¿no? Por eso, incluso cuando se dice que alguien tiene afectada la memoria, ¿cuál? O sea, hay muchos, ¿no? O sea, por eso se requiere una evaluación tan minuciosa del paciente. No manches. Oye, ¿y en qué se puede diferenciar el envejecimiento normal del envejecimiento patológico? Ok. Tengo pacientes, o sea, lo digo como para dar una idea, ¿no? Tengo una paciente de 100 años que puede hacer integrales a mano, puede hacer ecuaciones de segundo grado a mano. ¿De 100 años? Sí, de 100 años. ¿Y por qué va contigo? Pues porque tiene algunos otros problemas de salud derivados del envejecimiento. Okay. Hay algunas funciones cognitivas que se van a afectar con el envejecimiento, pero quiero que sepas que hay otras funciones cognitivas que de hecho van a mejorar con el envejecimiento. Por ejemplo, el repertorio de vocabulario o el acervo de vocabulario siempre mejora con la edad. El paciente cada vez sabe más y tiene formas más elocuentes de expresarse. ¿En qué falla normalmente las personas cuando ya tienen más edad? En el famoso multitask, en el multitasking, hacer dos cosas al mismo tiempo. Eso es particularmente difícil porque necesitas una integridad apropiada del lóbulo prefrontal para poder hacer este cambio, este switching entre actividades. Pero quiero dejar claro que el envejecimiento por sí no genera deterioro cognitivo. De hecho, el término demencia senil no existe. No existe. Nunca, por más libros que busquen, por más artículos que busquen, ese término no existe. De hecho, es muy peyorativo, bastante peyorativo y no tiene ninguna base científica para hablar de eso. Existen demencias específicas, pero demencia senil, definitivamente no. O sea, mejor decirle como deterioro cognitivo. Y eso lo tendría que decir un profesional, porque por ejemplo, decir es que a mi mamá o a mi abuela o a mi abuelo o a mi papá se le están empezando a olvidar las cosas, pero es porque ya tiene cierta edad. No, eso no es normal. Ok.
El problema es que es tan frecuente que ya se ha normalizado demasiado y está tan imbuido dentro del común knowledge de la población que ya lo ven como algo del día a día cuando no es así. Oye, ¿cuáles son las pequeñas como que señales que nos van pasando y tal vez no nos damos cuenta y las normalizamos justo? Son varias. De entrada, un paciente con un real deterioro cognitivo, el de verdad, cuando llega al consultorio, no llega solo, llega acompañado, llega con un familiar, llega con una hija, con un hijo, y el hijo está proporcionalmente mucho más preocupado que el propio paciente. De hecho, el paciente niega los síntomas en la mayor parte de las veces. Pues él está en su mundo. Claro, no, lo que pasa es que la corteza cerebral, que es lo que principalmente se afecta en los casos de demencia, es necesaria para tener conciencia del estado actual. Ok. ¿Sí? Eso se llama anosognosia, o sea, la incapacidad que tienen estas personas de darse cuenta de que tienen un déficit. De hecho, ellos lo niegan vehementemente. En la consulta es complicado porque le tienes que explicar que hay un problema, pero las personas no pueden comprender por qué se hace tanto alboroto cuando él está bien o ella está bien. Es muy raro que una persona llegue quejándose de problemas cognitivos, o sea, que la persona lo perciba y que esa persona se le termine diagnosticando con un deterioro cognitivo mayor. O sea, si a ti te pasa de que se te está olvidando todo, pero más de lo normal, y tú te estás dando cuenta, porque luego pasa mucho eso, ¿no? Que las mamás dicen como que, ay, no, es que yo creo que ya tengo algo porque se me está olvidando. Exacto. Eso es que no está pasando nada porque normalmente no te darías cuenta. Sí, casi siempre. Y en la enorme mayoría de veces, lo que la gente le llama errores de memoria, en realidad son errores atencionales. Ok. Que eso no tiene nada que ver con enfermedades Y neurodegenerativas. hay muchísimas cosas que pueden explicar por qué alguien tendría un error atencional. Estrés, depresión, ansiedad, falta de sueño, apnea de sueño, mala alimentación, estado nutricional pobre, falta de actividad física. O sea, la lista es larga. Ok. Y ahorita que estabas diciendo que pasa mucho que cuando tienen esos problemas, que empiezan a perder como esta parte para hacer multitask. Sí. Pero realmente, ¿qué tan bueno es hacer multitask? O sea, ¿qué tanto puede afectar en tema neuronal? Porque también siento como que o sea, es como, bueno, yo lo veo así, por eso te pregunto, porque no sé. O sea, porque como cuando estás de que en el teléfono y estás en la compu y estás contestando algo, entonces como que tu atención está tanto como en tres cosas que realmente no está en una. Claro. Y de hecho, una vez me tocó ver algo que era un video en internet y por eso te pregunto, para ver realmente qué tan cierto era, que como que se supone que bajaba más el tema de intelecto, o sea, como que estar como en tres cosas o dos cosas al mismo tiempo, que, o sea, no lo estoy diciendo que sea bueno, pero como que fumar o drogarte con otra cosa, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, que se supone que bajaba más como que tu intelecto estar como en varias cosas. Pues en realidad no es que baje el intelecto, de hecho, la demanda de multitasking es más un tema etaria, más un tema asociado con los grupos de edad y por la dinámica social en la que actualmente nos enfrentamos, donde nos piden a cierta edad, pues dar un plus, ¿no? O sea, hacer muchas cosas al mismo tiempo. En realidad, conforme uno envejece y por temas más sociales, temas de socialmente se espera que ya no tengas una actividad tan marcada como lo tenías antes, no es tan necesario, ¿no? No es tan necesario, pero cuando vuelven a someterse a la necesidad de hacer multitasking es cuando notan que algo anda mal. Pero insisto, en el proceso de envejecimiento normal es esperado que eso pase. O sea, no estoy hablando de que eso sea una patología. Simplemente es algo que puede pasar y no significa necesariamente que la persona tenga un deterioro cognitivo. Ok. Y con el tema de Parkinson, o sea, ¿qué tan preventivo puede ser? Bueno, el Parkinson es una enfermedad completamente diferente al Alzheimer. O sea, son enfermedades de verdad muy diferentes, muy diferentes. El grado de afectación que puede generar el Parkinson es muy distinta al Alzheimer. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad sistémica, puede afectar articulaciones, corazón, pulmones, respiración, todo. Y el tratamiento que le damos a un paciente con Parkinson es una óptica y es una visión muy diferente al que tenemos con alguien con una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer. En el Parkinson nuevamente hablamos del tema de la posible acumulación de proteínas, solo que a diferencia del Alzheimer, que es algo que se llama beta amiloide y proteína tau, en el Parkinson lo que tenemos principalmente acumulado es alfa-sinucleína.
es otro tipo de proteína. No podemos como tal, hasta el momento, hacer una actividad totalmente dirigida a la prevención de la enfermedad de Parkinson. Es mucho más sencillo o más plausible hacer actividades dirigidas en contra del desarrollo del Alzheimer, por ejemplo, que para el Parkinson, porque a veces en el Parkinson, no estoy diciendo que en demencia no suceda, pero es muy frecuente en Parkinson, ya hay algunas condiciones genéticas que predisponen al paciente a tener la enfermedad. Nosotros llamamos medio interno a todas las cosas que el paciente con las que nace, con las que vive y son de su cuerpo, que eso lo hacen proclive al desarrollo de la enfermedad, pero también tenemos todo lo que está alrededor del paciente y a eso le llamamos el exposoma. El exposoma son las condiciones ambientales que pueden hacer que el paciente sea más proclive a tener la enfermedad. Te pongo un ejemplo. La exposición a pesticidas, ¿no? Es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad de Parkinson. No solo eso, no tienes que estar en el campo echando el pesticida, hasta tomar el agua de pozo de los mantos freáticos que absorben el pesticida es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad. O sea, simplemente comerte la fruta y que tenga restos también sería un factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo como que no están en ti te podrían afectar como a Parkinson? En el ambiente hay algunas otras cosas que pueden afectar, sobre todo algunos problemas de sueño específicos pueden hacer más proclive la posibilidad de que el paciente tenga desarrollo de la enfermedad, pero del ambiente, definitivamente el que quisiera que se queden es el tema de los pesticidas, insecticidas y herbicidas, cualquiera de los dos. Qué fuerte. O sea, pero también para esto ya tienes que tener algo en tu gen. No necesariamente tiene que haber una mutación genética para tener la predisposición. O sea, puedes estar sano, venir sano a este mundo, no tener ningún tema genético y por el tema de los pesticidas en Parkinson. Por supuesto, es un problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ya emitió muchas alertas y muchas notas diciendo que es un problema muy serio. Incluso un estudio de este año asoció la prevalencia de Parkinson con nubes cargadas con los contaminantes. ¿Y qué tan genético puede ser? O sea, si tu papá, tu mamá tuvo... Ok, aquí el tema es, la palabra clave o el punto clave sería en qué edad desarrollaron la enfermedad. Mientras más joven, porque hay Parkinson juvenil, hay Parkinson de inicio temprano y hay Parkinson esporádico de inicio tardío, el normal, el clásico. Pero yo tengo pacientes muy jóvenes con enfermedad de Parkinson, 14 años, 12 años, 15 años, o sea, que sabes que tienen un gen asociado. O sea, mientras más joven es el paciente, puedes apostar que es mucho más probable o posible que tenga asociado una mutación genética bien específica. En ese caso, la indicación de buscar esa mutación genética en la estirpe, en los hijos, sí se recomienda, pero tienen que ser mayores de edad para firmar un consentimiento informado de que quieren saber si tienen o no la mutación que podría generarles la enfermedad. Ok. Sí. Y por desgracia, hasta el momento, aunque tengamos la mutación, no tenemos una terapia que permita que nosotros retrasemos la progresión de la enfermedad. De hecho, cuando una persona tiene la primera manifestación motora de la enfermedad ya se estaba desarrollando desde hace 15 o 20 años. Es complejo. O sea, suena mal, pero entonces es mejor no saber. No, yo la verdad sí creo que tiene muchos beneficios saber, sobre todo si estamos ante una mutación que sabemos que prácticamente sí o sí lo va a desarrollar si el paciente vive lo suficiente, porque podemos establecerle un plan con una cierta actividad física, con un cierto tipo de alimentación, con un cierto tipo de cuidados al paciente, para que cuando llegue el momento tenga lo que nosotros llamamos más reserva de movimiento, ¿no? Entonces ese paciente se entrena para su enfermedad. Wow. ¿Y cuáles son esos estudios? O sea, ¿cómo se llaman? ¿Qué es lo que yo me tengo que hacer si yo tengo duda? O sea, ¿y cómo se hace? ¿No? ¿Es de que es sangre o es de que...? Si tienen duda, lo que tienen que hacer es acudir con un especialista en trastornos de movimiento. O sea, definitivamente. Porque no es nada más mandarlos con el colega de neurogenética y pedir un estudio porque sí, hay que saber qué es lo que estás pidiendo. Si lo que quieres son expansiones de tripletes, si lo que quieres es un estudio de genoma completo, si lo que quieres es un exoma. O sea, hay muchas modalidades de estudios genéticos. Eso es para determinar algo que se llama Parkinson prodrómico, que es el estadio antes de que la enfermedad tenga las manifestaciones físicas
evidentes. O sea, cuando se está cocinando la enfermedad en el paciente. Pero ya que tienes la enfermedad, los estudios son muy diferentes, ¿no? Son distintos. Aunque quiero decir que la enfermedad, cuando ya está físicamente evidente, el diagnóstico es clínico. Porque mucha gente cuando llega, le choca un poco eso, como que choca un poco con sus expectativas. Piensan que vamos a pedir un estudio así muy sofisticado, de última generación, cuando el diagnóstico de esa enfermedad en particular es muy clínico. O sea, es lo que yo veo, lo que toco y lo que observo. Por eso el que valora debe ser alguien con mucho entrenamiento para saber qué es lo que está viendo. O sea, si ya lo tienes, el estudio te serviría como para saber qué tan fuerte viene o qué grado o qué forma es, o simplemente no tiene mucho sentido ya. Sí, puede servir para eso, puede servir para perfilar al paciente en algunos grupos de riesgo, pero principalmente el escenario más típico en el cual nosotros vamos a pedir estudios adicionales es cuando existe una duda razonable si lo que estamos viendo es una enfermedad de Parkinson o son las múltiples parkinsonismos que no son Parkinson y que no tienen una evolución similar a la enfermedad de Parkinson. Es decir, son evoluciones más tórpidas, con menos respuesta al tratamiento, ¿no? Usualmente la expectativa de vida es mucho menor. Entonces, cuando existe esa duda razonable, sí es apropiado incluir estudios adicionales para hacer la diferenciación. Oye, ¿y se puede dar como un Parkinson por algún medicamento mal utilizado? Sí, hay Parkinson vascular, Parkinson tóxico, hay Parkinson autoinmune, hay Parkinson de causa infecciosa, y uno muy común es el uso de medicamentos. Por ejemplo, la metoclopramida, que es un medicamento que se utiliza muy frecuentemente, es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de Parkinson tardío, que es una manifestación clásica del uso del medicamento. Algunos, no estoy diciendo que no los usan, no estoy diciendo que si un médico se los prescribe, no haya que darlo. Quisiera que se matice mucho lo que estoy diciendo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, la sinaricina, que es un medicamento muy común que se utiliza para el vértigo, también es un medicamento asociado a la enfermedad. Que otros, los antipsicóticos o medicamentos bloqueadores de la dopamina, tiene todo el sentido, ¿no? La dopamina es el que está asociada con la enfermedad. Y si yo doy un medicamento que bloquea la dopamina, estoy simulando un modelo biológico de Parkinson para que suceda. Entonces, sí hay muchos medicamentos que pueden darnos una manifestación clínica indiferenciada de un Parkinson esporádico. Y si es por medicamentos, hay más probabilidades de que se pueda como retroceder, controlar, o es igual de fuerte que si es por otra razón. Es complicado, es muy variable, porque de hecho tú pensarías que tendrías que estar expuesto muchos años al medicamento para que te dé el problema. Basta con una sola dosis para poder desarrollarte la enfermedad. ¿Con una pastilla? Sí. Wow. Entonces, es diferente. No tiene el proceso fisiopatológico normal como lo tiene la enfermedad de Parkinson esporádica, que yo sé que es, en teoría, por el acúmulo de la alfa-sinucleína, se acumula, se rompe, la sinucleína pasa a otra célula y se reproduce el proceso, y las que principalmente están afectadas son las neuronas de la sustancia nigra, las nigroestriatales, vías nigroestriatales. Entonces, en el caso de la enfermedad asociada a medicamentos, por otro tipo de fisiopatología. La evolución es distinta, la afectación es distinta, la respuesta al medicamento es distinta. Entonces, sí hay una gran diferencia. Y, por ejemplo, si lo tomaste una pastilla, 2 pastillas, 3, una semana, lo que tú quieras, ¿los síntomas van a empezar luego o va a empezar años después? Puede ser tanto cercano como muchos años después. Wow. ¿Y siempre va a empezar con temblor? O sea, ¿se presenta de otra forma o siempre es temblor? Es que también, qué bueno que lo mencionas, porque el Parkinson, el esporádico, no el que está asociado a medicamento, no tiene que tener temblor. Y eso es algo que sería bueno puntualizarlo, porque la mayoría de las personas espera ver temblor o sentir temblor para asociarlo con que tienen la enfermedad de Parkinson. Y no, más de la mitad no van a tener temblor nunca en su vida. ¿Y cómo sabes que tienes Parkinson? Porque el signo que tiene que estar, el sine qua non para Parkinson, es algo que llamamos bradicinesia, que es la lentitud del movimiento. Nosotros hacemos muchas pruebas al paciente, finger tapping, por ejemplo, y podemos ver cómo se va haciendo cada vez más
De hecho, esto es una muy buena prueba para cribar. Bueno, para los que no están viendo, lo están escuchando, abrir y cerrar tu dedito gordito y el índice. Sí. O sea, con estos, ¿qué tan rápido lo puedas cerrar y abrir? Esto sería uno normal. Bueno, hasta donde sé, no tengo esta enfermedad. Esto sería uno normal. ¿Qué le pasa a un paciente que ya tiene cierto nivel de enfermedad? Empiezan a hacer esto. Ay, no. Como despacito. Como se va haciendo más lento progresivamente. Ok. O esto es ya cuando está en el consultorio, pero ¿cómo lo ven los pacientes que notan? Que cuando caminan, por ejemplo, tú sabes que, bueno, braceamos, ¿no? Cuando caminamos, el lado que se afecta deja de bracear, el brazo se queda así. Ok, se queda rígido. Sí, lo que se queda rígido, se pierden esos movimientos automáticos. ¿Y por qué pasa así? Porque la enfermedad de Parkinson, la clásica, la normal, la de todos los días, es asimétrica de inicio. Siempre es un lado el que se afecta y el otro está normal. Ok, wow. Entonces, yo creo que hay muchos mitos, hay muchas concepciones erróneas sobre la enfermedad y es una pena porque el retraso, esto no lo pienso yo, ya hay estudios bastante bien hechos de cuánto tiempo tarda un paciente desde el inicio de los síntomas motores a acudir con un especialista de esto. Y la verdad es que estamos todavía en pañales en Latinoamérica en relación a inicio de la enfermedad, atención por un especialista. Sí, pues se esperan hasta que les tiemble algo, ¿no? O sea, porque realmente, o sea, a ver, creo que muy pocas personas, yo tampoco lo sabía, que dijiste que el 50% de las personas no generan el temblor. Entonces, digo, creo que hay muy poca información y qué bueno que lo digas. O no sé qué pase, porque digo, yo tampoco lo sabía y cualquier persona lo puede tener y no se va a dar cuenta hasta que empiece con un temblor o hasta que pase algo mayor, ¿no? Sí, y tú dirás, bueno, a lo mejor el hecho de que llegue antes o no a la consulta, pues no va a tener modificación en su curso en general. O sea, sí, en términos fisiopatológicos no modificamos la manera en la que la enfermedad está evolucionando, pero la intervención temprana sí tiene impacto importantísimo en calidad de vida. Sobre todo porque, perdón, estos pacientes en la etapa prodrómica, que son 15 a 20 años antes de la primera manifestación motora, seguramente ya lidiaron con muchas manifestaciones no motoras de la enfermedad. Por ejemplo, estreñimiento crónico. Oye, todos nos vamos a asustar ya. No es para asustar, pero tienen que saberlo, saberlo. No, tú dilo. Estreñimiento crónico. Ese, pues obviamente hay 1001 causas que podrían generar. Ya esto más bien lo analizamos en retrospectiva. Cuando decimos, ok, tiene esto y ha estado con estreñimiento, tengo 20 años con estreñimiento. Así es, ¿no? Pero hay dos cosas, perdón, que creo que sí son muy significativas, que esas si las tenemos, híjole, aguas, ¿no? Ok. Una sería la pérdida del olfato. La anosmia o la hiposmia es un marcador sumamente importante para la futura presentación de la enfermedad. ¿Sale? Qué loco. Sí. Y la otra, que es la más importante de todas, es hablar, moverse, gritar o actuar durante los sueños. Eso se llama trastorno idiopático del comportamiento del sueño REM y eso hace que sea 200% más posible. O sea, tiene un 200, se duplica la posibilidad de que el paciente en poco tiempo tenga Parkinson y uno de muy mal pronóstico. O sea, no es normal hablar dormido ni de chiste. Ni de chiste. O sea, si hablas dormido es porque algo malo está pasando, por supuesto. Hay todo un área de la neurología que se llama medicina del sueño y estudia todos los comportamientos anormales durante el dormir. Pero a ver, si te ha pasado una vez. Pues una vez podría explicarse por otras situaciones, pero no es que tengan pesadillas, porque normalmente dicen es que tiene muchas pesadillas. No es pesadilla. El tema es que el compañero de cama debe de notar que el paciente vocaliza cuando sueña. Vocaliza o se mueve. Hay gente que incluso hasta se levanta y se tira de las escaleras, se cae de la ventana. Es muy peligroso, ¿no? Y eso sí es aguas. O sea, persona que no tiene olfato y que además está desarrollando este problema. Obviamente que no tenga olfato, pero que no haya otros factores que claramente estén asociados con la pérdida de olfato, como por ejemplo un traumatismo craneoencefálico, claro, que tenga hábito tabáquico así mortal, ¿no? O que haya tenido COVID incluso, ¿no? O sea, que sabemos. Claro, que puede ser otra cosa. Pero si está la pérdida de olfato, normalmente el paciente no refiere que tiene pérdida de olfato. El paciente dice que el gusto se le está afectando. Sí, porque pues no sabe exactamente qué es. Exacto. Pero sí notan porque dicen es que la llave del gas estaba abierta y él no se dio cuenta, ¿no? Ok, entonces, o sea, pérdida de olfato, estreñimiento
y hablar dormido o moverte dormido. Y hay muchas Son otras síntomas. cosas. Hay algo que los pacientes que tienen Parkinson presentan muy frecuentemente en su etapa prodrómica que se llama paraidolia. La paraidolia es un tipo de alucinosis en el cual las personas ven caras en los objetos. O sea, ven una nube e inmediatamente le encuentran 2 ojos y una boca. Ven un arbusto y le encuentran 2 ojos y una boca. Ven lo que sea, una mancha, un patrón aleatorio en el piso, siempre le encuentran una forma de cara. Es bien frecuente en la enfermedad. Eso no es ser creativo, entonces. O sea, se tiene que analizar en contexto. No estoy diciendo a las personas que nos están escuchando que si tienen la costumbre de hacer eso, vayan corriendo a neurología, pero les estoy explicando qué es lo que encontramos en los pacientes de forma retrospectiva una vez que empiezan con los síntomas. Si eres esa persona estreñida que mientras estás estreñido en el baño te pones a ver si encuentras figuras, asústate, ¿no es cierto? No, o sea, más bien, ¿por qué? Porque yo creo que sería un poquito no muy eficiente hacer un screening tan completo de enfermedad en esa etapa. La que sí me preocupa es especialmente la del sueño. Okay. Esa es particularmente preocupante. De hecho, a un paciente si lo tiene, sí se le manda a hacer una polisomnografía, que es un estudio de sueño con video. Los graban mientras duermen con todo para ver los movimientos y les ponen sensores para ver si esto se asocia con el sueño REM. Y si lo tiene, hay que tener cuidado porque eso es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier alfa-sinucleinopatía, no solo Parkinson. Y eso incluye Parkinson, atrofia de múltiples sistemas, demencia con cuerpos de Lewy. Entonces, y también pueden haber este problema, o sea, trastorno idiopático del comportamiento de sueño REM aislado, ¿no? O sea, también puede ser. Wow. Pero qué loco, porque siento que como que, a ver, pasa mucho que cuando a alguien le pasa eso, pues agarramos cura, ¿sabes? O sea, como que, qué chistoso, habla dormido, qué chistoso, se para y casi se va de la casa dormido. Que ojo que no es lo mismo el sonambulismo, que es un tipo de parasomnia, pero es una parasomnia no REM, a el de Parkinson. Pero para eso tendríamos que hacer un estudio para saber qué es en REM, ¿no? Porque, o sea, no hay forma. Efectivamente. Y tendría que la persona, de preferencia, no tener apnea de sueño. Porque si la persona tiene apnea de sueño, son esas personas que se ahogan y no respiran durante la noche, nunca llegan a la etapa profunda de sueño. Por lo tanto, no se puede exhibir la enfermedad. Qué locura. Y por ejemplo, ahorita que decías que uno de los primeros síntomas es estreñimiento, pues entonces estamos hablando de la microbiota. Entonces, una de las primeras zonas afectadas, ¿tiene sentido que sea la microbiota? Totalmente. A ver, tan es así que hay muchos estudios que cada vez apuntan más a que la enfermedad en realidad inicia en el intestino. No inicia en el cerebro. El Parkinson es una enfermedad que muy probablemente inicia a nivel intestinal en el sistema nervioso del intestino, que se llama plexo mientérico de Auerbach. Y ahí es donde inicialmente se deposita la alfa-sinucleína. Eso explica por qué estos pacientes tienen estreñimiento tantos años antes de la primera manifestación motora. Y normalmente, o sea, si no pasa nada, pero ¿sabes de algunas cepas de probióticos que como que ayuden o simplemente... Sí. No podemos todavía establecer ni pre, ni pro, ni ninguno de los bióticos que utilizamos como un factor preventivo. De hecho, en el último congreso al que fui este año, fue hace un mes en Hawái, un módulo fue específicamente de disbiosis en Parkinson. Wow, qué padre. Digo, no qué padre, pero como que interesante. Pues sí, porque por ejemplo, seguramente tú conoces esta enfermedad, el famoso SIBO o síndrome de sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Es un problema muy serio en los pacientes con Parkinson y se tiene que tratar desde muy tempranamente. Ya sabemos que la disbiosis es un factor importante, sobre todo porque el intestino también tiene un eje de regulación con el cerebro. Entonces, yo no podría decirte en este momento que exista algo que yo pueda comer, no comer o algún plan nutricional que me pueda servir para prevenir la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo. Y la asociación no habla de causa, solo habla de correlación, ¿no? Todavía estamos en la etapa de la correlación. Así que yo te diga, podemos utilizar algo para modificar la microbiota y con eso bajar la respuesta inflamatoria sistémica. Todavía no. No, y justo, a ver, si estamos hablando de una disbiosis, creo que es una cosa. Si hablamos de SIBO, o sea, es parecido pero diferente. Sí. Entonces, cuando hay SIBO y hay sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado,
más bien no siempre la respuesta van a ser probióticos porque le estamos dando más Así duro. Así es. De hecho, bueno, tú sabes, ¿no? Primero hay que pasar por la etapa donde quitamos todo, pero eso es un problema muy serio porque, por ejemplo, tú sabes que el Parkinson se trata con un fantástico medicamento que se llama levodopa, que es muy similar a lo que ellos pierden dentro del cerebro, que es la dopamina. Pero esta disbiosis e incluso el SIBO puede inhibir la absorción de esa pastilla dentro del intestino. Ok. ¿Sí entiendes? O sea, sí, ¿qué tan sí, porque ¿qué pues tanta cambia, vinculación hay de esto? Digo, no sé si tiene relación, pero pues cambia el... Ay, se me fue la palabra, pero cambia como el tipo de absorción y no se puede absorber. Pero totalmente. Y eso es una causa frecuente por la cual un paciente que estaba muy bien en un mes deja de recibir beneficio de todos los medicamentos que toma. Te digo que es complejo. Y justo, bueno, no tiene nada que ver, pero justo, o sea, digo, para que sí tengan cuidado con los probióticos porque son muy buenos, claro. Pero sí chequen, siempre hay interacción médico-suplemento. Siempre mis pacientes, o sea, en el equipo que tenemos en Médica Sur, tenemos nutriólogos especialistas en enfermedades neurodegenerativas, son muy importantes en el manejo de los pacientes, sobre todo porque son nuestros principales aliados contra la sarcopenia. Sí. Y la sarcopenia es la pérdida muscular patológica que tenemos en los pacientes. Entonces, nutrición nos apoya brutal. O sea, se nota el antes y el después cuando el paciente sí hace un proceso nutricional apropiado y necesitamos que el nutriólogo conozca perfectamente la fisiopatología de la enfermedad para que sepa por dónde va el problema. Y necesitamos igual neurogastros o gastroenterólogos con el alta especialidad en motilidad intestinal que nos apoyen con eso. O sea, es una enfermedad tan compleja que no puede recaer en un solo profesional. Se requiere un equipo de trabajo. Sí, claro. Ahora, normalmente cuando se tiene TDAH hay un tema de dopamina, ¿no? Tener de TDAH no sería un como posible... como que riesgo para un tema si el Parkinson también tiene relación de dopamina? No, porque no sabemos una única vía fisiopatológica que cause el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces no podemos establecer un vínculo fisiopatológico con la enfermedad y son entidades verdaderamente diferentes, muy distintas. Sí podría antojarse hacer, ¿no? La comparación, pero luego cuando sometemos eso a números grandes, cuando sometemos eso a población grande. Es muy evidente. Sí, la verdad es que se diluye mucho el efecto. ¿Y qué tan temprano empieza a deteriorarse el tema de la dopamina antes de que empiecen los síntomas? ¿Motores? Sí. Ok, entre 15 a 20 años. ¿Y no motores? Esos pueden presentarse en cualquier momento desde el inicio de la enfermedad cuando no hay síntomas motores. O sea, en esos 15, 20 años que son Parkinson prodrómico, pueden, por ejemplo, ¿qué otro problema que no mencioné? Depresión. La depresión viene con la enfermedad, la ansiedad viene con la enfermedad. Y yo le digo a los pacientes, porque la familia viene con demasiados prejuicios y a veces les explico, señores, porque solamente vienen muchos a la consulta, les digo, su mamá o su papá no está triste debido a que tiene la enfermedad. No está triste como respuesta emocional a que está enferma. Está triste porque la enfermedad genera depresión. ¿Sí? Que es muy diferente porque en la primera estamos dándole responsabilidad al paciente de sus síntomas. Sí. O sea, esto está pasando porque tú así lo estás viendo, pero en realidad no. Depresión, ansiedad, disautonomías, hipotensión severa. Podríamos... Sí, no, justo, o sea, la pregunta que estaba pensando hacerte era como que ¿por qué hay tantas personas que tienen cambios emocionales tan fuertes y depresión antes del diagnóstico? Claro, de hecho es muy común que antes del diagnóstico hayan tenido episodios depresión severamente discapacitantes de depresión. Obviamente, cualquier psiquiatra, cualquier colega de psiquiatría a un paciente deprimido no va a pensar inicialmente, obviamente, en Parkinson. Pensarías en lo más común. Claro que tengo colegas que tienen mucho entrenamiento con pacientes con Parkinson y si les buscan, oye, hablas mientras duermes, vamos a cómo está tu olfato. Y si tienen alguna duda, lo refieren. Porque, por ejemplo, para el olfato tenemos pruebas especiales para eso. Se llaman pruebas UPSIT, que son las apropiadas para evaluar qué tanto nivel de olfato tiene el paciente. O sea, para todo hay pruebas.
Y por ejemplo, la inflamación crónica, ¿qué tanto efecto tiene en Parkinson? Pues no solo en Parkinson, en cualquier enfermedad neurodegenerativa, la inflamación crónica es un factor de riesgo. De hecho, ni siquiera en eso, hasta para esclerosis múltiple, o sea, cualquier otro modelo. Enfermedad autoinmunológica también. Sí, también, porque parece que se complica cada vez más y más, pero existe una cierta implicación autoinmune dentro del Parkinson. Ok. Sí, pues de hecho dijiste que también tener enfermedades autoinmunes abre puerta a Parkinson. Sí, no, de hecho por ejemplo, hay Parkinsons de causa mitocondrial. Ok. Sí. O sea. Y aquí es donde tú dices, cualquier paciente con problema neurodegenerativo, les quitas azúcar refinada, les quitas Sí se hacen muchas modificaciones, sobre todo pues yo sé que va a tener sobrecrecimiento bacteriano probablemente y si le meto azúcar va a tener más fermentación, más molestias. O sea, sí hay que adecuarlo y sobre todo que ningún paciente con Parkinson es igual al otro de entrada y ningún paciente con Parkinson es igual a sí mismo con el tiempo. Si yo te veo a ti, bueno, perdón, a ti con la enfermedad, pasan 5 años y te vuelvo a ver, tú no eres la misma paciente. Claro, pues porque has evolucionado y has cambiado muchísimas cosas. Algunos medicamentos que antes te hacían bien, ahora te hacen muy mal y la viceversa. Algunos alimentos que antes eran bienvenidos en tu organismo, ahora ya son completamente proscritos. O sea, es muy dinámica. Es una enfermedad, porque la mayoría de la gente dice, Parkinson. Se imaginan a una persona ya grande, encorvadita, viejita. Eso es un tema de viejitos. No, hombre. Ojalá fuera un problema exclusivo de un pequeño grupo poblacional. Lo digo en el sentido de que ojalá menos personas tuvieran esta enfermedad, porque es una enfermedad muy dura. Pero la realidad es que no, y es bien compleja. ¿Y da más fuerte cuando empiezan jóvenes? Pues depende de a qué te refieres con fuerte. Es un tipo de presentación un poco diferente a la que tienen las personas de Parkinson de inicio temprano, porque como te había dicho, cuando empiezan muy tempranamente hay un gen probable que está asociado, lo que llamamos Parkinson monogénico, y depende mucho qué gen es la clínica que va a tener el paciente y la respuesta que va a tener a tratamiento, porque tal vez no lo vamos a tocar, pero hay una gran cantidad de tratamientos para esta enfermedad. Hacemos neuromodulación, colocamos electrodos dentro del cerebro para modular la actividad cerebral. O sea, ¿se puede revertir o se puede detener? No. O sea, eso sí tengo que ser muy enfático. Sí. La enfermedad, lo digo porque las redes sociales te dan y te quitan, ¿no? Sí, claro. Y te dan muchas cosas muy buenas, pero hay algunas que no. Y aprovechando a la gente que ve esto y que seguramente tiene contacto con redes sociales, no existe cura ni método para prevenir la progresión del Parkinson. Okay. Definitivamente. Si lo tuvieran, ya se los hubiera dado. ¿Y los tratamientos que haces, qué es lo que mejoran? La calidad de vida drásticamente. O sea, pero porque es muy útil. Por ejemplo, colocar los estimuladores y hacer la programación de los pacientes hace que si el paciente tuvo una progresión de la enfermedad, yo pueda hacer un ajuste en tiempo real del problema, observando cambios en el momento con el paciente, sin esperar meses a ver cómo le fue con la medicina. Que conste que ya sabemos que es un paciente que de entrada, si fue operado, o sea, si le colocamos estimulador cerebral profundo, es porque muy probablemente el tema gastrointestinal ya era severo. Eso es una indicación, de hecho, para pasarnos a estimulación, porque ya la maquinaria, el dispositivo para poder hacer la absorción del medicamento ya no funciona. Ok. O sea, ya la medicina no les está funcionando tanto. Pues no, porque la enfermedad tiene repercusión a nivel intestinal. Y al menos que cambiemos el intestino, pues eso no va a cambiar. Ok. No, es que está cañón porque nos podríamos llevar toda la hora hablando de Parkinson específicamente, pero para que no se nos vaya justo y hablar un poquito también de Alzheimer. Claro. ¿Qué tanto se puede prevenir, revertir o controlar el Alzheimer? Ok, aquí lo más importante primero sería que el paciente tenga un muy buen diagnóstico. Porque tiene que ser visto de preferencia. Digo, en mi práctica tengo pacientes con Alzheimer, no tantos como pacientes con trastorno de movimiento, pero tengo colegas que son demenciólogos. Okay. ¿No? Ellos sí ven exclusivamente pacientes con Alzheimer. Yo también tengo, pero vaya, no tanto como los colegas. Y la prevención del Alzheimer radica mucho en las medidas generales que tendría una persona que quiere tener una vida saludable. O sea,
ejercicio, ¿no? Buena alimentación, muy buena alimentación, un sueño apropiado. Eso es súper importante. El sueño es vital para que las personas vivan y vivan bien. No perder masa muscular. El ejercicio físico sirve hasta para la cognición. Mientras más masa muscular tenga el paciente, menos deterioro cognitivo. Hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de masa muscular de un ser humano con su performance cognitivo en su vejez, ¿no? Entonces, evitar alimentos ultraprocesados, comer, apegarse más a una dieta mediterránea, DASH, con muchos antioxidantes. O sea, lo que tú sabes alto perfectamente. En grasas buenas. Así es. Entonces, y la otra parte de la que casi nadie habla es la parte social. Al fin y al cabo, la demencia es lo que es porque genera un impacto social en el paciente. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las causas más comunes por la cual el desarrollo del deterioro cognitivo se acelera es por un concepto que la OMS hace poco etiquetó, que se llama soledad indeseada. La soledad indeseada es un factor de riesgo independiente para deterioro cognitivo. Si una persona no tiene contacto con otro ser humano, se va a apagar. ¿Esto es por como que la falta de movilidad, de plática, de estimulación? Sí, ¿O por qué? La eferencia, el input cerebral, la plasticidad que se genera. Por ejemplo, ¿qué es un factor de riesgo independiente? Tener más de 12 años de educación formal para el Alzheimer. Haber ido más de 12 años a la escuela. ¿Esto te da riesgo? No, es un factor protector. Ah, entendí que te daba riesgo. Yo, wow, ¿por qué me llevaron tanto tiempo? No, es un factor protector. Okay. ¿Por qué? No porque esto vaya a generar que la enfermedad no se dé, pero va a generar que tengas más reserva cognitiva. Yeah. De hecho, en la gente muy altamente educada, el Alzheimer se detecta un poquito tarde porque logran compensar con toda la habilidad cerebral que tienen estos pacientes. Wow. Ok. Entonces, también ponerte a leer. Aprender un idioma, aprender algo nuevo, someterte a un estrés modulado, ¿no? Controlado. Retos. Eso es lo importante. Retos. Porque si no, no existe plasticidad. Ok. Y igual, podemos pensar que al igual que Parkinson, esta enfermedad puede aparecer sin darnos cuenta de 15 a 20 años antes, ¿o esta enfermedad es diferente? Sí, existe algo que se llama Alzheimer prodrómico y existen fases prodrómicos de las demencias, pero son un poco menos manifiestas que en la enfermedad de Parkinson. Sí se puede dar y depende mucho del tipo de demencia de la que estemos hablando. Es muy frecuente que no es que la demencia tarde tanto en manifestarse. El tema es que, nuevamente, se normaliza demasiado. Sí. Entonces es lo que nosotros malamente le llamamos demencia lentamente detectada. O sea, son pacientes que es que no entendemos, ¿no? El clásico ejemplo clínico, ¿no? Un señor que vive con su esposa y la esposa dice que por el carácter de su esposo le prepara todo, le deja su ropita, le deja su comida. Es que él siempre ha sido así y así está acostumbrado. Fallece la señora. Ajá. Y se quedan con el papá. Y ahora los hijos notan que el papá no puede hacer nada. ¿Ya? Yeah. Ahí, ¿qué sucedió? Que fue tan lento la progresión que la esposa fue compensando progresivamente, poco a poco, los déficits del señor, del esposo. Entonces, eso, cuando sacas al paciente de su ambiente, cuando te puedes dar notas, cuando lo sacas de la rutina, cuando implica que tenga que hacer frente a retos cognitivos distintos, ahí se nota la enfermedad. Ok. ¿Y qué tanto afecta el alcohol en enfermedades neurodegenerativas? Tremendamente. Grítalo. No hay. La OMS en el Lancet hace 2 años publicó que no existe consumo saludable de alcohol. Claro, ni de vino, ni de vino tinto. Nada. Es negativo. Más lo oxidativo que lo antioxidante. Negativo. Y además, el alcohol es un poderoso neurotóxico. Entonces, ¿tú quieres progresar más rápido? Bebe. Toma alcohol. Es que está cañón porque de verdad creo que... se habla mucho de, para que tu colesterol esté bien, para que tu glucosa, para que no te dé diabetes, para que no te dé un infarto, pero casi nadie habla de la importancia de la alimentación en reducir riesgo o tal vez prevención o tal vez hacer un poco más lento la aparición de estas enfermedades neurodegenerativas. Claro. Es que la alimentación no debe ser para prevenir la enfermedad neurodegenerativa, simplemente debe ser para vivir bien. O sea,
No tendríamos que tener la necesidad de decir esto es para esto, sino simplemente meterla como parte de una vida saludable, ¿no? Pero definitivamente alcohol, no. Que sí, café. ¿Café sí ayuda? Excelente. O sea, ¿cuántas tazas de café es lo que se recomienda? Normalmente 2 tazas de café. Cuando yo digo café, hablo de café real. Sí. Café de grano. Recién molido. Recién molido, no soluble, ¿no? Sí, soluble, pésima opción. No, pues no te va a dar lo que estás buscando, pero el café se ha observado que las personas que tienen un consumo moderado de café tienen menor riesgo a largo plazo de desarrollo de ciertos tipos de enfermedad neurodegenerativa. ¿Y el café de capsulita? Yo no soy experto en café. Tengo un amigo que sí y me dijo que ese café de las cápsulas que es, no acuerdo del nombre, pero que es como un residuo de café. No lo sé, no te lo puedo yo asegurar. No lo sé. Yo no soy experto en café. Déjame hacer un curso y ya te digo. Vamos a tener que traer a alguien experto en café. A mí no me gusta. El sabor no me agrada tanto, pero no lo sé. A ver, pero a ver, yo también he pensado, a ver, me está muy bueno, pero yo también he pensado como que, a ver, al final está en un plástico, estás calentando un chorro el plástico, pues puede ser un disruptor endocrino también. Sí. Entonces, si no es por el plástico, si no es por el café, es por el plástico también. De hecho, tiene aluminio, ¿no? También. Qué bueno que mencionaste el tema de los microplásticos. Híjole, ahorita es un boom en enfermedades neurodegenerativas. ¡Qué fuerte! Lo mejor es vivir en una isla desierta. Sí, en una burbuja, pero la burbuja no puede ser de plástico. Las nubes. La burbuja no puede ser plástico porque también tiene BPA. Sí. Bueno, pero sí, wow. Qué increíble. ¿Y ¿y los aluminios y los disruptores endocrinos también afectan en esto o no tienen nada que ver? Podría ser que tengan una función. Es un poco a veces difícil establecer la causalidad. Nuevamente te digo, es un sistema tan complejo porque incluso si tú me dijeras tiene efecto en Parkinson, cualquier experto en esto te diría ¿en cuál? ¿En qué Parkinson? ¿De cuál estás hablando? Porque hay demasiados, ¿no? Uh-huh. O sea, los Parkinson monogénicos, los vasculares, los infecciosos, dentro de la misma presentación de Parkinson esporádico, ¿cuál? Los tremorígenos, los rígido-acinéticos, los PIGD, ¿cuáles? Son muchas enfermedades. Entonces, como el abanico es tan heterogéneo y tan diverso, establecer causalidad cuando hay múltiples presentaciones es un reto extra. ¿Y en Alzheimer? También, porque también hay subtipos. Hay Alzheimer típico y hay Alzheimer atípico. Ok. O sea, es demasiada información. Por eso parece que a toda entrevista que voy parezco disco rayado, pero es que de verdad tiene que valorarlo un experto. Sí, claro, sí, no o sea, nada más. De verdad, no jueguen con eso. Debe valorarlo un experto, porque son tantas cosas que tiene que ser una persona que se sienta con relativa confianza de decirles lo que les va a decir, porque también soltar un diagnóstico de esta envergadura es difícil. Sí. O sea, para dar una noticia de esta naturaleza, hay fases, hay pasos, hay sensibilización, hay que hacer empatía, hay que tener escucha activa, hay que tener mucho sentido humano para poder transmitir estos diagnósticos. Claro. ¿Y cuál es la diferencia o hay una diferencia o no hay diferencia entre la demencia y Alzheimer? Demencia es un término amplio. Bueno, deterioro cognitivo. Exacto. Aprendimos algo nuevo hoy. Demencia es un término amplio, lo que llamamos nosotros un término paraguas, ¿no? Umbrella term. Y dentro de demencia se incluye todo. El Alzheimer es uno de los tipos de demencia, uno de los tipos. Lo mismo si yo te digo parkinsonismo. Parkinsonismo es un término amplio, muy amplio. Y dentro de ellos, o sea, yo le digo a los pacientes, perdón, ya tenemos el nombre de su enfermedad. Nos falta el apellido. Ok, ya. ¿Y qué tanto afecta o qué tan importante es como el tema vascular, lipídico, en tema de deterioro cognitivo? Súper importante. Es la segunda causa de deterioro cognitivo en el mundo, es la demencia vascular. Solo después del Alzheimer. Y no es infrecuente que un paciente venga con las dos al mismo tiempo. Ok. ¿Y sabes de mínimo 3 suplementos que existe evidencia científica que ayuda en temas neurodegenerativos? No. O sea, no que vayan a solucionar, claro, revertir o arreglar, pero que ayuden, aunque sea ligeramente. Hay algunos suplementos que se han probado. 2, voy a decir 2 únicamente. Va. Omega 3 y magnesio.
Nada más. Esos eran los que quería escuchar. Sale omega 3 y magnesio. Pero el efecto es moderado. Sí, claro. No sustituye una dieta adecuadamente diseñada por un nutriólogo. Claro. ¿Sí? Y tampoco las recomendaría que lo tomen los pacientes sin previamente consultar al especialista, porque hasta esos tienen interacciones con el medicamento que van a tomar. Okay. O sea, pueden discutirlo con el médico, con el especialista que los ve, cuál sería el beneficio de implementarlos o no al tratamiento actual, mas no esperen por ello un cambio drástico. Sí, claro. Y además los estudios nuevamente han sido estudios pues pequeños, las Ns han sido bastante pues reducidas, han habido algunos resultados un poquito confusos en relación a significancia, es un tema de estadística, ¿no? Pero en relación a significancia estadística tenemos números un poco contradictorios. No creo que le impongan un daño al paciente, pero tiene que estar supervisado por el médico y por el equipo de nutrición y gastroenterología. No, y aparte luego pasa mucho, o sea, que como que justo a mí me llegan muchos pacientes como que, ay, bueno, no es el caso, pero quiero un antioxidante, quiero un magnesio, quiero un omega 3 para la desinflamación a nivel celular, pero tienen hábitos súper inflamatorios, le entran durísimo al azúcar refinada, al alcohol. Entonces digo que pues no manches, o sea, ni siquiera te estoy dejando tablas con todo lo que le echas, pues es nada más una ayuda, pero no te está ayudando realmente. Y tú lo sabes mejor que yo, el metabolismo de los antioxidantes no es más antioxidante, más efecto antioxidante. Hay algunos antioxidantes que paradójicamente pueden funcionar como agente oxidante una vez dentro del cuerpo. Entonces, todo con supervisión. Tiene que estar supervisado. Y ahorita que decías como que, no sé, a veces esta estimulación, un poquito de estrés, a estar aprendiendo, no parar, ayuda como a que no entre tan rápido tal vez el deterioro cognitivo. Justo, porque es como una especie de rehabilitación cognitiva. Más eso no sustituye la rehabilitación cognitiva dada por un neuropsicólogo. Claro. Que hace primero evaluaciones neuropsicológicas y luego establece un plan de rehabilitación. Ok. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el estrés es muy alto? ¿Cómo afecta el tema neuronal? Muchísimo. De entrada sabemos que el estrés está vinculado con procesos asociados con ejes neuroendocrinos importantes. Hay una liberación importante de cortisol a nivel sistémico y es un estrado proinflamatorio. Todo eso ya está demasiado, más que demostrado, que el estrés crónico es un factor de riesgo cardiovascular incluso. Sí. Habría que identificar primero cuál es la causa del problema. Obviamente suena muy tonto, ¿no? O sea, si estás estresado, pues no lo estés. O sea, sí, pero más bien aquí tiene que entrar psiquiatría. Aquí tiene que entrar psiquiatría. Los colegas de psiquiatría deben de establecer un diagnóstico de si este patrón de estrés es un estrés reactivo, normal, esperado, propio de un ser humano en un contexto de modificación de ambiente, o si estamos ante una respuesta anormal, permanente. Ahora, tengo una duda que literal, o sea, sí es una duda que siempre he tenido. ¿Los videojuegos ayudan o afectan en el tema de deterioro cognitivo? Mi pregunta es porque estás tanto tiempo como intentando resolver, intentando averiguar y estás como con esta habilidad de moverle al mismo tiempo que estás haciendo, que no sé si ayuda, o estás tanto tiempo como ido que tal vez tu cerebro ya ni está poniendo atención y ya lo haces por impulso, que ayuda o afecta. Ok, hay modalidades actuales de rehabilitación cognitiva que han adoptado el sistema de los videojuegos para darle rehabilitación cognitiva a los pacientes. Hay plataformas donde los pacientes aprietan un botón, cambia de color y van haciendo shifting, ¿no? Como si fuera un videojuego. ¡Wow! Entonces, hay muchos tipos de videojuegos, ¿no? Claro, no es lo mismo. O sea, hay muchas temáticas diferentes. En general, los videojuegos no representan en absoluto ningún tipo de riesgo para nadie. O sea, no es una práctica que deba ser considerada como perjudicial. ¿Cuándo es perjudicial el uso de los videojuegos? Si el uso de los videojuegos aparta o desplaza las actividades sociales normales esperadas para esa persona en su contexto de vida y en su grupo de edad, ya es un problema. Claro. Todo depende del contexto. ¿Y el ayuno? ¿El ayuno ayuda un poquito? ¿Afecta? ¿Da igual? El tema del ayuno, me imagino que estás hablando de ayuno intermitente. Ayuno intermitente, sí. Sí, el ayuno intermitente pareciera, mira, estoy
en el nivel de especulación, no porque yo me lo esté especulando, sino porque los estudios todavía están en ese nivel. Ok. La cetosis que se produce durante el ayuno intermitente puede tener algún grado de beneficio para la enfermedad de Parkinson. Hace 2 meses salió en Nature que el Parkinson probablemente es una fosfolipidopatía. Entonces, el metabolismo graso tiene todo que ver en la enfermedad. Entonces, es probable que exista algo de beneficio entre el ayuno intermitente y las personas. Si tú me preguntas cuántas personas con nutriólogo y gastroenterólogo he metido ayuno intermitente en mi práctica, 0. No porque piense que no es útil. ¿Cómo metes a alguien a ayuno intermitente cuando tomas 6 pastillas al día de levodopa? No hay forma. No hay manera, porque las pastillas 45 minutos antes y 45 minutos después de la toma no pueden comer. Ya. Entonces los pacientes tienen tiempos de comida contados, muy estrictos, muy estrechos. Entonces, si yo hago un 18/6, por ejemplo, de ayuno intermitente, y en esas 6 horas el paciente tiene que comer, él va a tener que hacer todo su consumo calórico en 6 horas. Y en esas 6 horas seguramente va a venir una pastilla de levodopa y se va a fraccionar aún más. Si de por sí ya es muy difícil para los pacientes adaptarse a este cambio de dosificación, imagínate si le digo que solo puede comer durante 6 horas al día. Sí, claro. Y justo con lo que decías de las grasas, o sea, me acuerdo que una de mis maestras nutriólogas, me acuerdo que una vez fui a su consultorio con ella y como oyente, y justo creo que era epilepsia o no me acuerdo si era Parkinson, pero también le di una dieta cetogénica. En epilepsia. En ciertos tipos de epilepsia, la dieta cetogénica, sobre todo a las le llaman epilepsias farmacoresistentes, se puede introducir. Es una cosa, tú lo sabes mejor que yo, es bien complejo meter una dieta cetogénica. Es muy difícil, muy, muy difícil. No es nada sencillo, sobre todo en quién los van a meter. Esos típicamente son niños. Sí. Lo que le pone más dificultad al asunto, ¿no? Pero sí, eso sí está comprobado. Okay. Eso sí está comprobado. Y por ejemplo, en temas de mujeres que les dan fármacos como hormonales y todo esto, todo este proceso hormonal que llevan, ¿puede ayudar a afectar o a disminuir el riesgo? ¿Para Parkinson? No, como para, pues, más como deterioro cognitivo. No hay una vinculación directa, una asociación directa entre estos, entre comillas, cambios hormonales que presentan las mujeres o la necesidad de dar suplementación con el hecho de que tengan deterioro cognitivo. Y tampoco Parkinson. De hecho, si bien sí se ve más en hombres que en mujeres, la diferencia no es significativa. O sea, y no tiene una relación hormonal. No. Ya. No. Parece más bien algo de verdad asociado con envejecimiento celular, ¿no? Okay. A la apoptosis. ¿Con la glicación también? También. Entonces entra directo a azúcares y grasas por eso te digo, las mitocondrias, el metabolismo energético tiene mucho que ver en la enfermedad. De hecho, hay partes de la cadena respiratoria que están asociadas con la enfermedad. Wow. Ay, no puedo creer que eso nos acabó la hora. Estoy indignadísima, ¿no? O sea, se me pasó rapidísimo, de verdad. Ya hubo un momento en el que dije, me voy a ir más rápido con las preguntas porque hay muchísimas dudas. Sí. O sea, como te decía, nos podemos agarrar un episodio completo hablando de Parkinson, otro de Alzheimer. Es que es muchísimo, o sea, es mucha información. Y muchos mitos, Pero justo, creo que tomamos un poquito de todo. Pero antes de cerrar el episodio, ¿algún consejo que le quieras dar a ese paciente que tal vez acaba de recibir este diagnóstico, ya sea Parkinson, Alzheimer, o algo relacionado con enfermedades neurodegenerativas? ¿Algo que le quieras aconsejar o recomendar? Primero que nada, que se dejen y que se permitan sentir el duelo que esa noticia les impone, pero que sepan que no es el fin de todo. Para todas estas enfermedades hay muchas cosas que se pueden hacer. Quiero que sepan que desde ese momento no son ellos los únicos que son pacientes, su familia también son pacientes. Claro. Son personas que van a recibir información, que van a recibir educación, y que sepan que ya existen muchas estrategias para la atención de estas enfermedades, para darles una buena calidad de vida. No ahondamos en esto, pero si yo te hablara de lo que se puede hacer es una locura. Quitarles la idea, porque hasta en los propios médicos, cuando tú les dices enfermedades neurodegenerativas, la primera reacción es ya no hay nada que hacer. Híjole, es porque quisiera que conozcan un poco más de esto.
¿no? Y vieran todo lo que se puede hacer por un paciente. De verdad que aunque estemos ante un escenario triste, aunque estemos ante una enfermedad que sabemos que va a progresar mal, yo he visto pacientes que llegan a tener toda etapa de vida es un momento de experiencias. Y siempre en todas las etapas, por peores que estén, siempre hay algo bueno que podemos sacar. Claro. Entonces yo recomendaría que se den su tiempo para su duelo, que sepan que hay mucho que hacer y, por amor de Dios, que consulten con un especialista, porque eso hace el cambio, la diferencia. Claro. Me encanta porque sí, creo que son diagnósticos que uno se va al hoyo cuando los escucha y que te den la esperanza y saber que si tienes al doctor indicado, al especialista indicado, si lo haces con el mayor tiempo posible o en cuanto sepas del diagnóstico puedas ir a atenderte, hay muchos beneficios que puedes tener. Entonces, creo que es un muy buen consejo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Y pues la verdad estuvo padrísimo. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Sí, bueno, me pueden encontrar en mi página de internet www.parkinsonCDMX.com y con ese mismo Parkinson CDMX me pueden encontrar hasta en TikTok. Ok, excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. En este episodio platicamos con un neurólogo de todas las enfermedades neurodegenerativas y cómo ayudarlas. MultiBlue tiene este magnesio que ayuda a reducir la neuroinflamación y ayuda a regular la barrera hematoencefálica. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y comparte. Síguenos en redes como Wellness Wave Club.